Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes una vez más a este su canal. En el video de hoy vamos a ver lo que es el gambito de rey declinado. Así que no se despeguen porque comenzamos. Como hemos visto en videos anteriores, lo que es el gambito de rey pues prácticamente es avanzar el peón de E4 y posteriormente negras responde con un E5. Blancas continúan alzando F4 y bueno, en videos anteriores ya vimos lo que es el contragambito, cuando el gambito se acepta, pero en este video vamos a ver lo que es el gambito declinado. ¿Qué significa lo que es el gambito declinado? Pues fácilmente que obviamente no se va a aceptar este gambito, no se va a aceptar el peón de F4, sino que simplemente negras van a jugar otra pieza u otro movimiento, pero obviamente de los que no hemos visto anteriormente. En este caso, negras desarrollan el alfil en C5, blancas caballo F3 y negras avanzan el peón de D6 para proteger el peón de E5, porque sabemos que aquí, por ejemplo, a E5 pues le está atacando tanto F4 como el caballo. ¿Qué pasa? Pues si lo captura, pues obviamente sabemos que se desarrolla posteriormente el alfil. Se desarrolla lo que es el caballo en C3, caballo en F6, alfil en C4 y caballo en C6. Avanzamos el peón de D3 y alfil negro en G4. Aquí como tal ya están clavando el caballo. Caballo se mueve a A4 amenazando lo que es el alfil de C5 y alfil simplemente regresa. Si se hace la captura, pues simplemente se captura con el peón, ya sea de A7, que es el más recomendable, o con C7. ¿Para qué? Para liberar pues la columna de la torre. Aquí lo captura el caballo y obviamente lo captura con el peón de A7. Se avanza C3, negras se enrocan y bueno, hasta ahí sería la primera variante del gambito declinado. Posteriormente hay más variantes. Por lo general se va a jugar lo mismo que en la variante anterior. Se inicia obviamente de la misma manera, ¿vale? E4, E5, F4, alfil C5, caballo F3 y se defiende el peón con D6. Hasta aquí pues es lo mismo que lo anterior, ¿vale? Pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Ok, se desarrolla caballo en C3, caballo F6 y se desarrolla el alfil en C4. Caballo C6 y avanzan peón a D3. Ok, aquí por ejemplo ya se avanzó el peón de A6, entonces ya vimos que no es igual a la variante anterior. Sin embargo, nos podemos percatar que todo el juego pues es de manera más céntrica. Nos podemos percatar que algunas piezas se encuentran en las mismas posiciones que en la variante anterior. ¿Ok? No importa tal vez el modo en que lleguemos a estas posiciones, pero es importante recordarlas. Algunas veces se desarrollan primero unas piezas que otras. Aquí blancas pierden el enroque moviendo la torre de H a F1. Negras mueven el alfil en E6 y blancas desarrollan caballo a D5. Aquí como tal, en lugar de que el caballo fuera a A4, pues fue a D5. Alfil por caballo, peón por alfil y el caballo se posiciona en D4. Aquí, por ejemplo, en dado caso del caballo, está protegido tanto por el peón como por el alfil. Veamos la siguiente variante. Inicia igual. Hasta aquí ningún problema, pero aquí blancas desarrollan el peón de C3. Negras caballo F6, F por E5, D por E5 y se avanza el peón blanco a D4. Ok, aquí está amenazando el alfil, está amenazando pues tal vez también el peón, si es que se hacen los cambios y posiblemente un intercambio de damas. Ok, se hace E por D4, C por D4,
el alfil se retira haciendo jaque al rey en B4. Se coloca alfil en D2. Y la dama clava ahora sí que el peón, colocándose en la casilla de E7. Posteriormente, blancas juegan alfil D3 y caballo por E4. Aquí, por ejemplo, creo yo que negras tienen un buen control del juego. ¿Por qué? Porque están amenazando tanto con el alfil como con el caballo al alfil de D2. ¿Ok? Aunque recordemos que este está defendido por la dama y está defendido por el caballo, pero en dado caso que capturen con el caballo, el alfil pues entraría a jaque al descubierto, entonces también hay que cuidar esa casilla. ¿Cuál creen ustedes que sería el mejor movimiento para blancas? Aquí continuamos con la siguiente variante. Ok, inicia igual que la anterior, se desarrolló el peón de C3 y el caballo en F6. Se hace el intercambio de peones. Ok, pero aquí el caballo captura a E5. Negras se enrocan y blancas juegan D4. Alfil regresa a D6 y caballo regresa a su casilla anterior, que fue F3. Caballo por E4 y alfil D3. Yo siento que aquí tienen una mejor posición blancas, por así decirlo. Sin embargo, negras pues ya están enrocados, ¿ok? Esa es una ventaja que tienen negras. Ya nada más sería cuestión de que blancas se enroquen. Y hay que cuidar mucho el movimiento del caballo en F6 porque posteriormente nos puede atacar el flanco de rey. Ahora vamos a ver la siguiente variante. Inicia igual, el mismo peón, el caballo. Pero aquí, por ejemplo, la diferencia de la anterior, pues es que se capturó con F4 a E5. En esta, simplemente desde un inicio se avienta el peón de D4. Si pueden observar. E por D4, C por D4, alfil se retira a la casilla de B6 y caballo C3. Se enrocan negras, alfil E2, caballo C6, peón E5, amenazando el caballito, más que se hagan los cambios. Se hacen los cambios de D a E5. Yo creo que se puede capturar con el peón de F4, porque en dado caso de que sea el contrario, con D4 pues viene el intercambio de damas. La diagonal del alfil negro pues queda totalmente abierta. Y pues igual el peón de D4, en dado caso que no se hagan los cambios, pues está siendo atacada por pues 4 piezas, ¿no? Que sería el peón, el caballo, el alfil y la dama. Entonces, a ver, ¿cuál creen ustedes que sería el mejor movimiento? Y vamos con el último, con la última variante. Esta sí es un poco diferente a las anteriores. Ok, inicia, sabemos que igual, E4, E5, F4, caballo F6. En las anteriores se desarrollaba anteriormente el alfil, ahorita no. Se hace lo que es el cambio de F4 a E5, caballo por E4. Ok, aquí es de puros cambios. Caballo F3 y caballo se mueve a la casilla de G5. Ok, como tal está siendo protegido por la dama, así que no hay tanto problema. Se levanta el peón de D4, pero el caballo ya está siendo amenazado por ese alfil de C1, ok, aparte el caballo de F3. Entonces pues lo más lógico es que realice el cambio. El caballo de G por F3 y se captura con la dama, dama por F3. Entra dama a H4, jaque al rey, dando jaque. La dama se posiciona en E2, dama por dama y obviamente rey por dama. Posteriormente D6, E por D6, alfil por D6, ¿no? Para no desacompletar esa islita de peones. Y bueno, hasta aquí llegaría esta variante. Aquí podemos observar que ya es un
juego más abierto, no hay tantas piezas en el tablero, en el centro del tablero. Esta variante fue un poco más de cambios y pues ya se entrarían a los finales, porque cuando se realizan los cambios de damas, recordemos que se encuentran o ya entran a finales. Estas son algunas variantes dentro del gambito declinado. Recuerden que pueden utilizar la variante que más se les acomode mientras no se acepte ese peón o no sea un contragambito, pues es un gambito declinado. Espero les hayan gustado estas variantes que les mostré. De ser así, recuerden darle like a mi video, suscribirse y ya saben, si gusten, lo pueden compartir. Nos vemos en el siguiente video. Bye.